Segunda navaja de mi favorita de 111. Sí, señores, vamos a ver la Rescue Tool, la más regular. También vamos a ver las variaciones y si se quedan hasta el final, vamos a ver falsificaciones y también variantes. Así que no pierdamos más tiempo. Vamos a ver... Y acá está la versión más común de todas. El número de identificador es 0.8623 MWN. M porque tiene one hand, W porque tiene el filo en parte aserrada y el N porque trae un pouch, así que ya nos dice algo que acá tenemos el pouch. Préstenle atención a algunos detallecitos que les remarco porque nos van a servir para las falsificaciones que les voy a mostrar al final o también con las variaciones. Y comenzamos viendo este pouch con las costuras acá y pueden ver que no es muy ancho la parte amarilla. Este pouch obviamente está hecho para bombero por los colores, para que sea muy visible y para ser transportado en el cinturón ancho. Vamos a abrirla. Y acá está esta maravilla. Esta maravilla que a primera vista tiene las escalas fotoluminiscentes que tanto nos gusta a muchos. Podemos ver que tienen ese color amarillo que salió en algunas versiones, pero es muy propio de esta navaja. Acá tenemos la pinza con la cabeza gris. Por el otro lado, el palillo. Y lo primero que va a llamar la atención de una navaja respecto a las anteriores es el rompecristales. El rompecristales que, como ustedes intuirán o ya saben, es para golpear parabrisas. Esta herramienta se puede sacar tirando con una pinza de acá. Es reemplazable. Es una de las cosas extrañas de esta navaja, propias, no extraña, ¿no? Propio de esta navaja se puede comprar por aparte. Vamos entonces con algo común a todas, que es el abre botellas con el pelacables y el destornillador, en esta versión robusta y con liner lock. Y acá dice press, así que apretemos. No va a traer abrelata porque eso lo cubre el rompecristales. Vamos con la hoja, que en este caso es one hand. Ya les voy a mostrar la de Aitor, que es sin one hand. Y esta es la más redonda, no tiene el one hand elíptico, el agujero elíptico. Este es mucho más cómodo. Y la hoja es semidentada. Como pueden ver, yo diría que 2/3, bueno, ustedes me dirán si es 2/3 o 3/4. Y vamos a pasar a las herramientas más específicas. Fíjense, esta saliente está así para poder sacarlo apoyando sobre otra herramienta. Y acá tenemos el corta cinturones, que como pueden ver el biselado es de un solo lado y tiene esta forma tan particular como la de bombero. Después vamos a ver en las imitaciones que es muy diferente. Este tipo de punta viene muy bien. De la misma forma, acá hay una saliente donde vamos a tener esta maravilla para aserrar los cristales que vienen estos plastificados, perdón, no se llaman plastificados, después me ponen en comentario cómo se llama ese tipo de cristales, justo se me fue para el video el nombre correcto. También es reemplazable, ustedes lo pueden poner en cualquier ángulo, presionar, sale y se reemplaza. Por abajo vamos a tener el destornillador Phillips, como siempre, no tiene nada raro, un Phillips común y corriente. Y por este lado el punzón escariador sin ojal. Vamos a llevarla a la balanza del dealer.
Y la tercera toma es la vencida. El peso es de 167 gramos. Con funda, 203 gramos. Y acá tenemos las variantes. Comenzamos con la foto que me mandó Héctor de la suya, que es la 0.8623.N. Es decir, no va a tener ni la M porque no es one hand, ni la W porque es hoja lisa. Entonces 0.8623.N. Y ahora viene la 0.8623MW3, que es exactamente la misma navaja, pero en negra. En negra y letras rojas. Bueno, la otra también tiene letras rojas. Y acá viene la que me olvido a cada rato el número, que es la V-0FA015, que es la de la Gendarmería de San Marino, que como pueden ver es azul y tiene exactamente las mismas herramientas, la misma configuración. Punto y aparte, porque acá va una que no debería ir con todas estas navajas Rescue Tool, pero tiene la misma configuración. Esta tiene 5 capas. Es la de la policía italiana. El número identificador es 0.8623.M808P. Y esta navaja tiene un par de particularidades importantes. Primero, como dije, es de 5 capas, agrega una sierra para madera, tiene las dos sierras, la de parabrisas y la sierra para madera. Y la hoja está grabada y es lisa one hand. Y acá viene la que por lo menos para este canal es la más coleccionable de todas, que es la edición 2019, que venía con el reloj inox carbón. Antes de seguir, quiero invitarlo a que se hagan miembros de este canal como lo hicieron ellos. Ellos están disfrutando en este momento de sus transmisiones exclusivas con las Wenger. Están conociendo capa por capa todas las Wenger. Así que están invitados con las diferentes membresías que pueden adquirir. Y ahora sí, una comparación necesaria y debida con estos 3 modelos. Tenemos el Fireman, el Dual Pro y la Rescue Tool. Vamos a decir que para el coleccionista no es un mal orden, ¿no? Porque esta se descataloga primero, esta después y esta sigue en curso. Ahora vamos a comparar los usos y lo primero que tendríamos que hacer es sacar las herramientas en común, que es el punzón sin el ojal, el abrebotellas liner lock, que lo tienen las 3 navajas como estamos viendo. Lo vamos a sacar porque es una herramienta en común y vamos a analizar las diferencias entre ellas. Y vamos con lo primero, que sería la herramienta sacacorchos o Philip. Y le daremos a la Rescue Tool un puntaje si prefieren el Philip, o si no, a la Fireman o a la Dual Pro. Entonces la primera diferencia es que la Rescue Tool tiene destornillador Philip. La segunda diferencia es que la Dual Pro y la Fireman van a tener el abrelatas con destornillador pequeño. En cambio la Rescue Tool tiene el rompecristales que se puede cambiar. Entonces sabrán si qué prefieren, el abrelatas con destornillador o el rompecristales. La tercera diferencia viene de la mano de la hoja, y acá la que resulta distinta es la Fireman, que tiene una hoja lisa sin one hand
todas son liner lock, pero la Fireman tiene la hoja lisa. En cambio la Dual Pro, salvo variaciones, estoy hablando de la generalidad, ¿no? La Dual Pro vendría con la hoja semidentada, igual que la Rescue Tool. Y acá uno de los puntos más importantes, que es ni más ni menos que la hoja de rescate, que es la hoja que más distingue a estas navajas de socorristas, de bomberos, de servicios de rescate. Y vamos a tener las tres muy diferentes. Comenzamos con la Fireman. Todas tienen en común que tienen el mismo filo de un solo bisel. Comenzamos con la Fireman, que es redondeada sin one hand, que no tiene ninguna especie de ayuda, solamente se la puede abrir de forma normal. Ahora bien, con punta redondeada y one hand tenemos la Dual Pro. La Dual Pro, que en ese sentido, a ver, ahí está. La Dual Pro es bastante buena para abrir. A lo mejor a alguno le incomode en la mano. Y finalmente, el último punto a comparar es la Rescue Tool, que tiene este reborde para poder abrir fácilmente, pero no tiene one hand. Así que acá será uno de los puntos más importantes a evaluar. Otro punto muy importante, el tema de las sierras, ya que la Dual Pro no tiene sierras. Al no tener sierra, ya queda un poquito atrás de la Fireman, que tiene una sierra para madera. Hay que ver si es más útil este tipo de sierra o la sierra para abrir parabrisas, que es de la Rescue Tool, que es desmontable y todas estas cosas. Así que es un muy buen punto de análisis. Y ahora viene otro punto, que son las cosas que vienen de fábrica, adicionales, porque Rescue Tool va a venir con el cordón este, y va a venir con la funda. O sea, tiene dos cosas que vienen desde fábrica de serie, o como quieran decirle. El análisis es de ustedes, me lo pueden dejar en comentarios cuál les resulta mejor. Y ahora sí, la parte que había prometido para el final, que es el tema de las falsificaciones, que las hay muchas. Este es uno de los modelos más falsificados y vamos a empezar justamente por la funda, y acá es lo más fácil que hay, porque en la funda de la copia no tiene costura directamente, no tiene costura, aparte no tiene la forma cuadradita que sí tiene esta. Y lo del pasacinto ya es crítico porque tiene una cinta. Eso se lo llega a poner un bombero y lo rompe. La otra parte es que es difícil de abrir. Esta navaja se abre muy fácil en el one hand, pero la copia parece que se obstina en no salir. Todas estas cosas lo saqué del viejo sitio de Sosac, que hoy se llama Swiss Army Knights, un sitio de lujo y que les recomiendo. Bien, otra cosita es un saliente que tiene en la sierra. La sierra, la sierra para vidrio, digo, queda en Victorinox más o menos escondida atrás del rompecristales. En cambio, en la copia, para nada. Tiene un saliente. Una de las cosas más terribles. Se trata del liner lock. En el liner lock del original van a ver que está a lo largo de toda la navaja. En cambio, en la copia china llega más o menos hasta donde está el abrebotellas, donde queda doblado el abrebotellas. Hasta ahí
llega el liner lock. Bueno, una parte más difícil es el abre botellas. El abre botella de la original tiene líneas rectas, pero es más redondeado en la copia. O sea, esta parte es un poquito más difícil. Bien, la hoja corta cinturones no tiene saliente. Es dificilísimo sacar la hoja corta cinturones. En cambio, en la original sale muy fácil. Y ahora vamos a la hoja de rescate, que justamente, en vez de tener los dientes, como les decía, con este biselado, parece para cortar pan, unos dientes bien agresivos. La sierra para abrir cristales, a ver, ¿dónde está? Para abrir parabrisas, laminado. Laminado era la palabra que no me salía hace rato. Van a ver que la copia es un poquito más finita. Esta también es una de las diferencias que son más difíciles de ver. Vamos a otro punto que ya estamos viendo ahí, que el punzón, a pesar de ser una liner lock, tiene ojal. Eso es muy grueso el error. Bueno, el Philip. Increíblemente sacaron bien el Philip. Los Philip chinos siempre son una porquería. Pero ¿dónde está la delación? Acá lo ven en la foto. No se recuesta cuando está cerrado. Queda en ángulo. Así que eso también es bastante fácil. Un error, pero un error de locos, es que la pinza que va adelante, la pinza, en vez de tener la cabeza gris como se la marcaba, nunca marco eso, pero esta vez sí, tiene cabeza blanca. Eso incluso estaría interesante conseguir una de esas pinzas. Y tiene una apertura mucho más grande, es de esas pinzas difícil, típica china, ¿no? Bueno, pero tampoco hay que fiarse mucho de la pinza porque se la pueden cambiar por una original. Así que pasemos a otra diferencia. Y la otra diferencia vamos a ver en el cordel de la navaja, en el langer, en la rabiza, donde en la copia china es toda una cosa negra, y acá, como podemos ver, la Rescue Tool original tiene una parte como de transparente, plastificada. Así que eso también es fácil. Otra cosa, ya que estamos ahí en la anilla, ¿de dónde se sujeta la anilla en la original? En una extensión del revestimiento de la navaja. En cambio, en la copia china sale de abajo, sale acá en el centro, como pueden ver. O sea, es como si fuera parte del muelle de la navaja. Y cuando ponemos la hoja 90 grados, a ver, pongo la hoja 90 grados, en la original vamos a poder ver tranquilamente la palabra Victorinox y parte de Swiss Made. Estoy hablando de las viejas, no de las nuevas, ¿no? Aunque normalmente las copias llevan el ojal antiguo, es decir, el elíptico. Y ahí es más fácil ver, porque está en el talón. En la que tengo acá es el one hand redondo, no es el elíptico. Pero cuando se trata en el elíptico, que esa es la parte crítica de que salieron las copias chinas, van a ver que apenas se ve la palabra Victorinox y no se ve Swiss Made, como si pasa en la original. Y con esto cierro el video. Estaba mirando parte por parte el tema de las falsificaciones y esas cosas. Llegamos al final de este video.
y espero que me pongan un like y un comentario, porque si no me ponen un like y un comentario, yo les digo, va a andar por ahí el tipo de la bicicleta con el silbatito y les va a afilar todas las navajas de ustedes. Así que quiero like y comentario. Y le estoy diciendo que si ustedes quieren ver una navaja civil con casi las mismas pretensiones, menos la hoja para cortar cinturones, les recomiendo este video.